Sí, sí, sí. Yo siempre digo que Tucumán tiene una historia que siempre se caracteriza porque tiene puntos álgidos y calientes, digamos, históricamente, digamos, y en lo político, digamos, institucional Mm. también, reiterativamente tiene puntos álgidos y críticos. Es un ejercicio de la política muy, muy intensiva, Sí. bueno, con altibajos, con periodos estables y con mejores realizaciones institucionales, bueno, y con periodos más delicados. Es como contradictorio a veces, ¿no? Porque uno dice, a mí no me gustan los políticos, los dirigentes que tenemos en nuestra provincia, y por ahí comparamos con dirigentes del tono porteño, nacional, pero yo por ahí veo que la dirigencia política capaz que es más activa y quizás a lo mejor no tienen las mismas formaciones, ¿no? Pero tienen una formación muy importante que son las calles. Sí, sí. eh, que me parece que por ahí ese nivel de dirigencia a lo mejor no tiene comparación con otros dirigentes de otras partes, ¿no?, del país. ¿Cómo la ve usted a la política o al político tucumano? Yo creo que la actividad en la política tucumana es muy intensiva. Esto como fenómeno objetivo. Mm. Y desde el punto de vista de la capacidad, de la formación, digamos, no de la capacidad, porque en sus capacidades de gestión y de institucional, de, de la parte, incluso los legisladores, la parte de atención de los grupos sociales, que eso, digamos, tiene ciertos niveles satisfactorios, pero desde el punto de vista, creo que no tiene la misma formación, el mismo nivel de formación o doctrinario, que llamémosle así, Sí. o ideológico, se quiere decir, que en tiempos anteriores, digamos. Mm. Se ve reflejado, creo yo, que si uno lee diario de sesiones de legislaturas anteriores, de épocas pasadas incluso, Mm. su nivel, desde el punto de vista de la calidad del diálogo, de las manifestaciones generales, es distinto, digamos, era más alto antes, digamos. Sí, sí, el nivel era mucho más alto. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, no sé si todo tiene que ver con la evolución, entre comillas, de la velocidad de las comunicaciones, del cambio en las formas de comunicaciones. Prácticamente no se quieren ya dedicar un tiempo para manifestaciones generales en sesiones legislativas como si fuera Sí, tiempo perdido, digamos. sí, hoy en la actualidad una sesión legislativa, y es verdad lo que usted dice, en comparación a 20 años atrás nada más, 15, era un placer ver o Así escuchar, es, ¿no?, las discusiones en tornos políticos. así es, Hoy si no pasa por las chicanas y las denuncias sobre las denuncias, así es. es como que queda ahí, después se levanta y se van, ¿no? No pasó nada. Así es, por eso le digo. Y bueno, también yo también le atribuyo alguna incidencia a ese fuerte nivel de actividad política que caracteriza a Tucumán, Mm. digamos, independientemente de esos cambios ocurridos en la forma de funcionamiento de los organismos deliberativos. Yo le atribuyo a la incidencia que ha tenido en el desarrollo y crecimiento cultural de Tucumán, a la incidencia de la universidad, digamos. Mm. Las asambleas universitarias de los años más picantes, digamos, Sí. en Tucumán eran de altísimo nivel también, y con mucha participación, comparable a las asambleas de la UBA, Ajá. solamente tenían equiparación relativa, digamos. Bueno, eso tiene que ver con que la UNT era la universidad de la región Mm.
pero la región, incluso pensando más allá de, formadores de esta parte del país, sino cientos una parte de otros países también. Sí, formadores de cientos de cuadros, ¿no? Políticos, digo. Exactamente. Entonces, no son, digamos, yo no creo que no son casualidades, hechos históricos que han tenido origen o desarrollo en Tucumán, porque bueno, la incidencia de la universidad es muy, muy fuerte y bueno, y muy prestigiosa. Aún así, doctor, no se le envidia, digamos, al porteño o al bonaerense, digo, o a la política que se genera muchas veces en otras localidades, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Sí. No se envidia, digamos, o sea, es lo que tenemos. Pero que así no es cierto, pero además también el fenómeno lo toca el Congreso Nacional, también, digamos, en el sentido de los cambios ocurridos en relación a esas sesiones legislativas. Uno tiene que leer el libro El juicio político de los miembros de la Corte en la época peronista, digamos, en la época cuando llegó el peronismo, que cambió la Corte, cuando la Corte le declaró inconstitucional los juzgados del trabajo, que era un punto central de la política de Perón, entonces nos llevó a juicio político a los miembros de la Corte. Pero ver los alegatos de Alfredo Palacio en defensa de los jueces es un lujo, digamos, desde el punto de vista de la calidad jurídica y política. Claro. Ya estoy hablando de un dirigente socialista, digamos. Sí. Y yo le arrancaba por acá, por la cuestión política, para ir entendiendo, a modo de introducción también, de la realidad que vive hoy nuestro Tucumán querido, ¿no? Digo, la justicia, ¿no? Usted que es hombre de la justicia. Yo creo, mire, centralmente, allá de los errores, defectos, negligencias que pueden haber ocurrido en casos determinados, yo creo que está como que no se ha asumido, para mi modo de ver, sobre todo en la cuestión penal, el que el juez penal tiene que estar resolviendo permanentemente por una visión de ponderación de dos intereses centrales en juego, que son dos platillos de balance, que son el bien común y la dignidad personal. Y en las decisiones jurisdiccionales tiene que respetar y preservar el equilibrio de esos principios esenciales en toda sociedad que pretende una convivencia en paz. Si lo sacrifica a lo que es el platillo del bien común, llamémosle, que es el interés social, el interés general, la persecución del delito, la prevención del delito, en aras de que solamente pesa los derechos individuales del imputado, digamos, los derechos fundamentales que hacen a la dignidad de las personas, en el otro platillo, se desequilibra y entra en crisis la sociedad. Tampoco puede ser que en aras del bien general, el espíritu del pueblo, decía la Constitución de los nazis, sean totalmente avasallados los intereses individuales. Pero tiene que haber un punto de equilibrio. Yo creo que se interpreta mal el garantismo cuando se transforma, y digo que no es el garantismo eso que se hace en aras de un supuesto garantismo, porque está bien preservar las garantías, pero todo en la medida razonable, digamos, no sacrificando el otro plato que está integrado por la prevención y represión del delito y en consecuencia en el delito la protección de las víctimas o de las eventuales víctimas. Muy bien. ¿Cuál es el método que esta sociedad
tiene vigente para resolver esas cosas. Y el único método que tiene, hasta hoy, y desde hace muchos años, es la pena de prisión. Y uno podrá encontrarle defectos, fallas, lo que sea, pero, como decía un grupo, el año 62, un proyecto alternativo alemán, decía, la pena es una amarga necesidad. Es un concepto clarito. Sí. Es dolorosa, tiene sus defectos, no consigue resocializar muchas veces, pero es una necesidad. Digamos, si uno es juez penal, no puede ejercer su función de juez penal si está en contra de la pena de prisión, digamos. Eso puede hacerlo desde el punto de vista doctrinario en su clase. Hay que cambiarla hay que llegar a una reforma judicial real, porque lo que ahora se presentó fue modificaciones para mejorar administrativamente la justicia, pero digo, con designación de jueces y todo eso. Claro, pero también hay que cambiar. No se tiene que echar la culpa a este nuevo sistema que al contrario, pues significa, si se lo aplica adecuadamente, puede funcionar. Significa que se va a resolver los conflictos en términos reducidos a una quinta o sexta parte o menos del tiempo que lleva en la actualidad. O sea, el sistema está perfectamente bien concebido. Ahora, no reposa fundamentalmente en los empleados y funcionarios, sino que reposa especialmente o centralmente en los jueces, en los magistrados, que son fiscales, defensores y jueces. Bueno, también tiene que desaparecer la chicana, digamos, el ejercicio de la abogacía pasaba, abogacía en el sentido de ejercicio de la parte penal, pasaba por el planteo de nulidades. Está bien, hay que cuidar la forma, porque las formas tienen que ver con las garantías. Pero Estados Unidos, que fue el creador de los frutos del árbol venenoso, digamos, cuando hay fallas, las denominadas pruebas ilícitas, ante una exagerada aplicación que ya no había condena, bueno, entonces le empezó a poner límites y la encauzó razonablemente. Es famoso el caso de que el juez toda la línea judicial había declarado la nulidad de un procedimiento porque el imputado que estaba encerrado, digamos, en la policía, había dicho dónde estaba el cadáver, en un parque, porque todos lo dicen Parque 9 de Julio. Pero como no se le habían leído los derechos, era nulo porque lo había dicho el imputado, autoincriminándose y violando su garantía de defensa. Y la Corte dijo, pero estando un cadáver en el parque, en un espacio público, por un cauce independiente se hubiera descubierto el lugar del cadáver. Claro. Digamos, era insoslayable que se iba a encontrar el cadáver por un cauce independiente. Y podría demorar 1 o 2 horas más. Claro. Pero lo iban a encontrar. Iba a estar a la vista de todo el mundo. Claro, entonces, todas las interpretaciones y aplicaciones... O sea, y que acudieron y apelaron los abogados defensores a una falla técnica. Exactamente. Cuando se exagera el tema de las fallas técnicas, se exagera, quiero decir, no estoy en contra de que debe formarse y capacitarse adecuadamente a la policía para que se produzca la menor cantidad de fallas técnicas de ese tipo, pero no tiene que ser la realidad, el porcentaje absoluto, porque desaparece la parte de la represión del delito que desestabiliza el funcionamiento de la sociedad. Digamos, yo sí creo
que la pena, además del fin resocializador que establece la Convención Interamericana, yo creo que tiene otros fines también. Y discuto, digamos, con algunos que dicen, no, el único fin establecido internacionalmente en la Convención Interamericana y las propias normas nacionales es la pena, no es para castigo de los presos, digamos, sino para la resocialización. Bueno, eso es una parte. Hoy Es una parte. Yo creo que hay una parte de retribución. Sí. Francamente, se les pone los pelos de punta a alguna gente muy comprometida con una visión supuestamente garantista en sentido extremo. Yo sí creo que la gente, la sociedad espera que el que hace un mal sea castigado, le sancione con un mal que no es exactamente igual porque no tiene medidas matemáticas, pero el legislador ha hecho un esfuerzo, ha pautado cuánta pena le corresponde a cada hecho y manifiestamente cuando establece escala según la gravedad de los delitos está aplicando un criterio retributivo, digamos reprobatorios, como lo quieran decir. Bueno, obviamente que cuesta para muchos asumirlo. Sí. No solamente en estas latitudes, no solamente para los anglosajones es el fin más explícito de la pena, es la retribución. Vos hiciste un mal, te mereces un mal, punto, ya está, no se discute. Como aquí que dicen, no es para que lo sancionemos, que al final va a salir más malos. Bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de la introyección de la norma, del valor positivo. O sea, lo que usted me está diciendo, doctor, es si vos pones una pena de 15 años por alguna situación muy delicada, que se respeten esos 15 años. Exactamente, que se aplique. Tanto así que tanto el ámbito anglosajón y en el ámbito continental europeo está muy de vuelta con respecto a aligerar el cumplimiento de la pena. Claro. Cada vez se pone más largo el plazo para la libertad condicional, se aumentan las penas incluso, porque se aumenta el tiempo de cumplimiento efectivo de la pena, porque eso lo pide la sociedad. ¿Cómo hace, por ejemplo, Estados Unidos para establecer cuáles son las penas que debe aplicar un juez, que en definitiva terminan siendo legisladas? Hace encuestas, le pregunta a la gente. Consultas populares, pero también en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también es un despelote, ¿no? Por decirlo así. Pero yo estoy hablando de ese tema particular. Claro, sí. Una violación seguida de muerte, ¿cuánto le daría a usted? Bueno, de por vida. Por ejemplo, pena de muerte o perpetua, según los estados. Bueno, es un homicidio agravado también. Un robo sin armas. Bueno, yo le daría 8 años. Si fuera con armas, yo le daría 14 años. Pongo un ejemplo. Sí. Le preguntan, hacen encuestas, como deben hacerse encuestas, en función, integrando conformación social, edades, profesiones, niveles, para que sea absolutamente representativo de la composición social. Sí. Y después sacan la media que resulta de la encuesta. Esa es la pena que le dicen que el legislador tiene que aplicar. Entonces, cuando aplica la pena, satisface la expectativa de la población, porque eso es lo que la población está queriendo. Sí. Ni más ni menos. Es así. ¿Me entiendes? Sí, pasa que el gran problema que tenemos acá es que no se respetan, obviamente, las normas, no las hacemos respetar, o hay mucha... A ver, hay una cosa que es como, ni siquiera desde lo filosófico, digo, desde el ámbito sociológico, es una cosa tremenda. A ver, Tucumán con 2, 3 hechos puntuales en este mes,
con la muerte de esta nenita de 9 años, con la justicia por manos propias, ahora el caso Pedicones, Leiva, Bussi en el medio, el caso este reciente del juez Francisco Pisa, que no se sabe si le van a aceptar la renuncia, si va a tener juicio político por la liberación, en otro caso también un hecho de este joven que mata a una mujer y después se mata, y la sociedad es como que, y yo sigo leyendo y voy viendo y digo, a ver, ¿quién nos puede dar mayor tranquilidad si no es la justicia? Digo. Bueno, yo le digo una cosa. El hecho de que se limite mucho y se excepcione mucho la prisión preventiva, corresponde a un sistema judicial que funciona muy aceitado, que esté muy aceitado, que esté llevando a juicio promedio a 4 o 5 meses cuando mucho. Entonces, entonces está bien, la prisión preventiva corta, que implica que no haya pena sin condena, que no se convierta la prisión preventiva en una pena sin condena. Pero cuando está sobrecargado el sistema, bueno, tiene que pensarse que ante un determinado nivel de peligrosidad, y no es caer en el derecho de autor, sino porque el tipo está preso por la sospecha, por muchos indicios o pruebas, no son pruebas antes del juicio oral, pero son indicios suficientes para que justifiquen su estado en prisión por la gravedad del hecho de que se trata. Bueno, no hay que darle libertad al que no se la merece tampoco. Claro. Porque digamos, el tipo que la lesionó a la sociedad conscientemente, y bueno, merece estar preso, hay un merecimiento. Esa es la organización social que hemos acordado, es el contrato social, si no se rompe todo, y entonces es la ley de la selva. Volvemos a la... Bueno, volvemos al viejo. ¿qué está pasando? La gente ejerce la justicia por mano propia. Sí. Bueno, si no la hacen los jueces, la hace la turba. No está bien, pero esos son los factores, las situaciones emergentes de cuando no está funcionando bien la resolución del conflicto penal, digamos. Por ahí me dicen en la audiencia, ¿no? Dice, ¿sí? Bueno, preguntarle si qué cree. Los jueces, por lo menos que tenemos, son distintas. A ver, nosotros estamos dialogando con un juez federal, eso le aclaro a la gente, sí. Porque por ahí mezclan, ¿no? Y creen que es lo mismo, pero bueno, están en la misma, tienen otras ramas y otras definiciones y otro trabajo en definitiva, pero no dejan de ser jueces. Dice, y también jueces penales, en el caso mío soy juez penal, exclusivamente, no tengo otro fuero. Y dicen, los políticos son parecidos a los jueces. Bueno. ¿Son parecidos? ¿Son parecidos o no? Bueno, en que atienden la cosa, o que deberían atender por lo menos la cosa pública, sí. Y sí son parecidos, digamos. Es un quehacer que tiene que ver con la cosa pública, no es la atención, también, digamos, otras profesiones tienen prioritariamente cuestiones individuales, pero también rebotan en el interés general, digamos. Claro. Lo que pasa es que, en este caso, el ejercicio del derecho penal y de la judicatura penal, creo que es más vinculado a la parte pública que tiene el derecho, salvo que puede ser si el administrativo siempre lo tiene como parte al Estado, pero con otras características. Lo que toca al interés de la comunidad más directamente, para mí, modo de ver, es el derecho penal y bueno,
yo creo que hay que buscar, como yo decía, el adecuado equilibrio funcional. Hay una línea de pensamiento alemán que se llama el funcionalismo, Sí. que dice, está bien, el respeto a la culpabilidad individual, digamos, lo que pasó por la cabeza del autor, el ámbito de autodeterminación, está perfecto porque esa es la garantía de que la pena no vaya más allá de la responsabilidad del individuo. Sí. Pero también se debe garantizar que la sociedad y la ciudad, la urbe, el Estado, funcione adecuadamente. Le pongo un ejemplo. Si yo tengo con mi madre enferma y tengo que salir con urgencia en un auto, puede ser que circule a 200 kilómetros por hora y me lleve puesto un chico que estaba por cruzar debidamente en el semáforo. Entonces el juez alemán le va a decir, vea, no me importa que estaba enferma su madre, y si se hubiera muerto su madre, se hubiera muerto su madre. Pero usted no puede circular a 200 kilómetros por hora cruzando un semáforo rojo y se lleva puesto un chico. Por más que sea de urgencia y se esté muriendo su madre. Claro. No se puede, no está justificado. El estado de necesidad también tiene límites, digamos. Sí, claro. Sí. Bueno, y eso es, el funcionalismo es por qué funciona bien una sociedad. Un tipo se deja un objeto en el subte, digamos, o en el tranvía, y nadie lo levanta. Pero porque, si por ejemplo, llega a tener droga ese paquete y usted se lo ha levantado, y la policía lo encuentra con el paquete con la droga, y usted dice, no, yo levanto un paquete, y la verdad es que me han visto todo lo que estaba en el subte. No, un momentito, usted está con la droga, ya está, no debía haberlo levantado. Lo primero que no debía haberlo levantado, si lo levantó, usted tiene droga en cantidad que determina que se presume que es para la venta. Chao, se acabó. Que se hace Gardel. Entonces, la sociedad funciona, uno sale a caminar a las 2 de la mañana en cualquier pueblo alemán y no le pasa absolutamente nada, porque el tipo que comete un delito cumple la pena estricta y rigurosamente, porque no se puede renegar de la pena de prisión y ser juez penal. Y bueno, pero doctor, es una contradicción absoluta. Pero doctor, ahí estamos hablando de básicamente de muchos años de la modificación, no digo de las estructuras legales, no, de las instituciones, digo, estoy hablando de una institución más importante que es la educación y la cultura y la sociedad inmersa en esas educaciones, porque imagínense en Tucumán hoy, en medio de una pandemia, te dice el gobierno, el COE, te dice, no podrán circular después de las 11:30 hasta las 7 de la mañana, y vos fíjate el fin de semana, todo el mundo circulando de joda en joda. Y bueno, es otra forma de desbalancear, como yo le digo, es priorizar en forma absoluta un interés individual en perjuicio del interés general. El toque de queda, el toque de queda que están estableciendo, no lo viola nadie en Europa. No. Cuando quieren protestar, protesten y hacen manifestación en contra, pero obedecen el toque de queda. Ya está. Se expresan para que cambie, digamos, de la forma que pueden hacerlo, democráticamente, digamos, pero cumplen el toque de queda, digamos. Ejemplo, se dice irónicamente, por ejemplo, que los alemanes, cuando les dicen que era obligatorio el distanciamiento de 1,5 metros, dicen, ¿y por qué tenemos que acercarnos tanto? Porque ellos mantienen naturalmente una distancia de 2 metros, por ejemplo, y no tienen costumbre de toqueteo como nosotros, que está bien, que forma parte de nuestra naturaleza. Claro, nosotros somos más cariñosos, dicen. Sí. Doctor, y cambiando un poquito, con el tema de las causas y de los juicios de lesa humanidad,
Sí. Ese fue, de alguna manera, en su carrera, un trabajo muy permanente, muy complicado, cuestionado quizás, de un lado o de otro. Bueno, yo creo que es uno de las cuestiones que muy delicadas que necesitaban, sobre todo, eh, que se conozca la realidad, digamos, de lo que fueron esos lugares, sobre todo los centros clandestinos de detención, de exterminio, es decir, para que la gente no crea que, o no pueda sostener que es un relato construido por un sector ideológico, digamos, comprometido ideológicamente con una parte de la cuestión. El, que hubo torturas, que hubo violaciones, que hubo ejecuciones, que estuvieron en su centro, era necesario que saliera a luz y de alguna manera esa es la principal función que han cumplido estos juicios y yo creo que la sanción también forma parte de básicamente es un caso donde no puede dudarse que la pena prácticamente el sentido es retributivo. No imagina que algún condenado por delito de lesa humanidad, con las edades que tienen, digamos, todos más allá de 2/3 de su vida, digamos, por lo menos, pretender que el objetivo exclusivo de la pena era la resolución. No, era la retribución, digamos, el sentido retributivo. Vos has actuado mal, digamos, has hecho cosas que no debías hacer y sabías que no las debías hacer. O sea, había conciencia de que estabas actuando mal y lo hiciste. Y afectaste los bienes jurídicos esenciales de la comunidad. Bueno, para los discursos relativistas o negacionistas, bueno, yo creo que han sido muy neutralizados por la realización pública de estos juicios, las inspecciones oculares, que han significado sacar a la luz muchas de esas cosas. O sea, esos discursos solamente pueden tener vigencia o ser expresados solamente por fanáticos. Claro, no quiere decir del odio que se han ido transformando también, claro. Claro, no quiere decir que no haya habido acciones indebidas por parte de las organizaciones armadas que optaron por luchar por el poder a través de acciones armadas, porque en ningún caso está bien matar a un indefenso. En ningún caso, y de ninguna vereda, digamos. Sí. Y por eso está establecido en las leyes de la guerra. Sí. En eso se han puesto de acuerdo los países de izquierda, de derecha, del centro, de abajo, de arriba, sí, que el indefenso rendido ya está rendido. Puede ser aprisionado de por vida o ejecutado si corresponde conforme las normas, pero no se puede ejecutar, digamos, sancionar a un indefenso sin juicio. No se puede en ningún caso torturar, menos aún violar, digamos, a una presa o un preso. Bueno, todo eso ha quedado absolutamente visible. Obviamente, dicen algunos proselitas que cuando las dos partes se quejan es porque la sentencia ha sido buena, pero yo también he recibido críticas, digamos, de los organismos o de algunos militantes de los organismos porque pretendían o se planteaban la sanción máxima. Yo creo que la justicia también tiene que ser un ejercicio razonable del poder delegado para la sanción, claro, que es la parte
de la criminalización secundaria, digamos. La criminalización primaria es la que hace el legislador cuando dice que es delito. Sí. Y nosotros hacemos la criminalización secundaria cuando decimos, este es un delito y merece esta pena. Digamos, Creo que las críticas venían por el tema de la prisión domiciliaria, ¿no? Que querían una es la prisión domiciliaria, que está consagrada legalmente, claro, o sea, está. Claro, a los 70, y no hay sobre la cuestión etaria, como requisito para la domiciliaria, en los 70 años no hay ningún aditamento, no necesita que esté enfermo. Claro. Un mayor de 70 años. Por el solo hecho de los 70 años, el legislador ha considerado que a los 70 años ya se tienen situaciones. Claro, en todo de caso desgaste. Hay que quejarse y manifestarse en el hay Congreso que para que lo modifiquen la ley. Claro. Hay que modificar la ley. Yo estuve en la reunión con la comisión, había una comisión de seguimiento de los juicios de lesa, y había legisladora nacional, y le digo, ¿por qué no modifican la ley? Uno cree que el juicio de lesa humanidad, digamos, la condena de lesa humanidad, determina que tengo que modificar esta norma. Yo, legislador, promuevo la modificación de la norma. Y uno de los legisladores me dijo, vinimos para enseñar y nos vamos con una lección para hacer los deberes. Sí. Palabra sí. más, palabra menos. Sí, porque lo cierto es así, digamos, que el juez sale de su rol cuando crea ley. O sea, no es la función del juez crear normas penales o hacerle interpretaciones extensivas, porque eso equivale a la arbitrariedad. El Congreso de la Nación... Está violando las normas también. Así es, el Congreso de la Nación es el que tiene que decir cuándo corresponde la libertad condicional, cuándo corresponde la prisión domiciliaria. Las normas tienen que ser creadas por el legislador. Obviamente tienen que ser acordes con los principios constitucionales y con las normas internacionales, pero es sobre todo la política criminal. Claro, sí, totalmente. La política de persecución del delito está con el sistema adversarial que viene de los anglosajones en cabeza básicamente de los fiscales. El juez es un juez de garantías. Que el fiscal no se extralimite en sus pedidos con respecto al imputado. Le hago una consulta, quizás sea muy particular, no lo quiero meter ahí porque, bueno, usted representa otra figura, pero, por ejemplo, el juez Pisa pide una renuncia, o renuncia, hace una presentación para que tenga una jubilación, porque, bueno, ahora está envuelto en llamas, entre comillas, con respecto al caso de Paola Tacacho. Si Mansur le firma y le acepta esa renuncia, ¿hace bien o hace mal? Bueno, yo le cuento un caso de, ¿cómo se llama? El juez Lona, le promovieron el juicio político, fue juez federal de Salta, que había entrado en periodo democrático, y quedó después del 76, y tiene causa de lesa humanidad, y le promovieron el juicio político. Y la gente le pedía que no le, y renunció. La gente pedía en Salta que no le aceptaran la renuncia, porque evitaba el juicio político. Y Néstor Kirchner le aceptó la renuncia diciendo que la cuestión penal, si había cometido un delito, se iba a juzgar en un juicio penal. Y ese es el ámbito donde se mide si hay responsabilidad penal. El ámbito del juicio político es una cuestión funcional, tanto es así que el juicio político, ¿cómo termina? Sacándolo de la función. No le puede aplicar una pena. Esta es la realidad. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, a mí, lo que demostraba Kirchner cuando le aceptó la renuncia es
yo no lo quiero en funciones, no quiero que siga dictando sentencias. Claro, sigue perjudicando. Juzgando. Ya está. Ahora, si tiene fallos que determinen responsabilidad penal, culposa o dolosa, consciente con dolo directo, digamos, o con dolo eventual, o por negligencia, o por imprudencia. Bueno, eso pueden hacer, lo debaten en un juicio. Pero la responsabilidad funcional, que es el objetivo del juicio político. Claro. Se la corta con el juicio político. Yo estoy dando un ejemplo. Sí, lo que se me sucede. Está vivo Lona todavía. Sí, sí. Y yo he participado en un juicio con respecto en Salta con el juez Lona. O sea que significaba que, lo único que significaba era que ese mismo día dejaba el despacho. Ya está. Claro. O sea, son objetivos distintos los que tiene el juicio político a lo que tiene el enjuiciamiento, como se llama ahora. Sí, el nombre clásico el que teníamos, enjuiciamiento sería. El juicio político, digamos, todo el que necesitaba para la remoción de sus funciones un juicio que no es jurisdiccional. Bien. Se llama juicio, pero no es jurisdiccional, digamos. Doctor, le agradezco por esta comunicación, por esta charla, me pareció muy oportuna, muy buena, y se lo digo públicamente, porque es muy difícil muchas veces hablar con los jueces, sobre todo acá en Tucumán, quizás en Buenos Aires tenés más oportunidades, ¿no? Pero, no sé, es como que por ahí muchos jueces no le tienen miedo a los micrófonos, a los periodistas, a los medios, no se quieren exponer. Yo te digo una cosa, yo creo que los jueces, obviamente cuando son causas en trámite no tienen que hablar, porque obviamente que está, pero los jueces tienen que explicar cómo actúan, por qué actúan, cuál es su cosmovisión, y una cosa muy buena del Código Nuevo, por lo menos el federal, no sé si lo han puesto en el provincial nuevo, en el federal, que ya está vigente en Salta y Jujuy, se ha previsto que cuando se dicta la parte resolutiva, el veredicto que se conoce, y que después se hacen los fundamentos más amplios, pero en el momento que dicta la parte resolutiva, uno de los miembros del tribunal, dirigiéndose al imputado, tiene que explicarle por qué lo condena. Claro. Sucintamente, pero el tipo esa noche tiene que irse a dormir sabiendo por qué el tribunal ha considerado, ha reflexionado y argumenta de que es culpable y de que merece tal sanción penal. Yo creo que eso es ampliamente democrático y republicano, digamos. Además, la publicidad absoluta de los juicios penales, digamos. La mayor parte de los actos, salvo el primer paso caliente de la investigación, que tiene que ser con reserva, pero después todo tiene que ser público, a la vista de la sociedad, tienen que terminarse los expedientes guardados en los escritorios. Sí. Bueno, por ahí estamos mal acostumbrados. Si sale un juez, aparece un juez bailando la tarantela. No, eso no quiero. Yo quiero que un juez me explique las leyes, los pronunciamientos, por qué determinan y que resuelva rápidamente. Y que resuelva, claro. Sí, claro. Sí. La etapa de instrucción o preparatoria de la investigación tiene que ser más corta. Tiene que ser no más de 4, 5, 6 meses, porque la prueba real que vale se produce en el juicio oral, o sea, no tienen que, cuando dictan un procesamiento, no es una sentencia de fondo. No. El procesamiento que todavía existe en el código que está vigente nosotros, que en los otros códigos nuevos ya desapareció, incluso porque lo único que la valoración que tiene que hacer el juez de garantía, a los efectos de que se lo tiene que mantener preso o no, hasta que llegue el juicio oral. Sí. Ese es el objetivo, digamos. Bueno, yo creo que yo creo que ha mejorado incluso el nivel de formación de los jueces, pero creo que
tienen que tomar conciencia de que la sociedad está exigiendo celeridad y respuestas contundentes, que no, digamos, no hay que caer en el punitivismo, menos en el hiperpunitivismo, pero tampoco, que nadie hable de eso, que nadie habla de eso, tampoco se puede caer en el infrapunitivismo. Hay hechos que la sociedad mira y dice, bueno, este tipo tiene que estar guardado por lo menos tantos años, digamos, bueno, y digamos, por ejemplo, los jurados, el tema de los jurados, yo sí soy partido de los jurados, en Córdoba, le han dado a los delitos muy graves, homicidio calificado y violación seguida de muerte, y todos los casos de corrupción. Y me contaba un juez, porque es mixto, es escabiado, tiene 2 jueces técnicos y 3 populares. Sí. Me contaba un juez técnico que estaba en un caso de corrupción, digamos, y que uno de los civiles, jurados civiles, se sentó y dijo, en el momento de la deliberación, mira, yo todos los días a mis hijos les digo que al que mete la mano en la lata, cuando hay tantas situaciones de necesidad, que sé yo, hay que meterlo en cana. Y ya saben cuál va a ser mi voto. Sí. Me contaba anecdóticamente porque ese es el reflejo de lo que piensa la gente. Sí. Que somos los que convivimos en sociedad, digamos. Claro, no es como un eslogan. No puede ser que lo que digamos en un café no se hace realidad institucional. Claro, es lo que se utiliza en campaña. Un político acá decía, el que roba en cana. Después lo denuncian a él y no va en cana. Bueno, en definitiva, le mando un abrazo y le agradezco nuevamente, doctor, por esta charla muy interesante, muy buena, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Que anden muy bien ustedes. Chao, chao. Bueno.